mi nombre es Evelina Redonda y estoy cursando la carrera de Ingeniería Civil en la FES Acatlán. A continuación les voy a presentar el método de Simpson 1/3 que nos permite aproximar la integral de una función f de x. Para poder aplicar este método se debe tomar en cuenta lo siguiente. Si tenemos una función f de x y queremos integrarla en el intervalo x0, x2, debemos tomar en cuenta estos puntos: x0, y0, x1, y1, x2 y y2. Y lo que queremos es aplicar la siguiente fórmula. El método consiste en la integral desde x0 a x2 de f de x. Esto va a ser igual a h tercios por f en x0 más 4 veces f en x1 más f en x2. Donde vamos a tener que h es igual a x1 menos x0, que sería lo mismo que x2 menos x1. En este caso vamos a tener dos intervalos, desde x0 hasta x1, que sería el primer intervalo, y de x1 hasta x2, el segundo intervalo. En este método existe un error. Este está dado por e igual a h a la 5 sobre 90 por la cuarta derivada evaluada en epsilon, donde debemos tomar en cuenta que epsilon es mayor a x0 y menor a x2. Lo que debemos hacer es escoger un número entre x0 y x2 y evaluarla en la cuarta derivada de nuestra función f de x. Y por último, multiplicarla por h a la quinta sobre 90, donde ya sabemos que h es igual a x1 menos x0. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar este método. Tenemos la función f de x igual a 2 sobre x al cuadrado menos 4 y queremos calcular la integral desde x0 igual a 0 y x2 a 0.35. Lo primero que debemos hacer es determinar el h, ya que podemos observar que no nos dan el valor de x1. Entonces, como lo vamos a hacer por medio de este método, debemos tener en cuenta que existen dos intervalos, por lo que vamos a determinar el h con h igual a 0.35 menos x0, que sería 0, sobre los dos intervalos que queremos determinar. Vamos a tener que esto es igual a 0.35 sobre 2 y esto es igual a 0.175. Entonces, ya teniendo en cuenta el h, ya podemos determinar x1. Entonces, ya que h es igual a x1 menos x0 y ya tenemos h, lo que hacemos es despejar x1 y esto sería h más x0 igual a x1, es decir, 0.175 más 0 igual a x1. Es decir que x1 es igual a 0.175. Entonces ya tenemos x0, x1 y x2. Lo siguiente que tenemos que hacer es evaluar estos puntos en nuestra función. Entonces tenemos f de x0 va a ser igual a 2 sobre x0 al cuadrado menos 4. Como x0 es igual a 0, lo reemplazamos y nos queda 2 sobre 0 al cuadrado menos 4. Y esto es igual a 2 sobre menos 4, que sería igual a menos 1/2. Para f de x1 sería f evaluada en 0.175. Y esto es igual a 2 sobre 0.175 al cuadrado menos 4. Y esto es igual a menos 0.5039. Por último, tenemos f evaluado en 0.35 y esto es igual a 2 sobre 0.35 al cuadrado menos 4 y esto es igual a menos 0.5158. Como ya hemos evaluado f en x0, x1 y x2, ya nos va a ser más fácil evaluarlo en esta integral. Como queremos determinar la integral de la función f de x teniendo en cuenta estos puntos, lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula que vimos anteriormente. Entonces sería la integral desde 0 a 0.35 de fx, es decir, de 2 sobre x al cuadrado menos 4 de x. Esto va a ser igual a h tercios. En este caso tenemos que h es igual a 0.175 sobre 3 y lo vamos a multiplicar por f en x0, que ya lo calculamos y nos dio menos 1/2 más 4 veces f
evaluado en x1, que nos dio menos 0.5039, más f evaluado en x sub 2, que nos dio menos 0.5158. Realizando esta operación, obtenemos que la aproximación de la integral de nuestra función f limitada en 0 y 0.35 nos da menos 0.1767, y ya tenemos la aproximación por el método de Simpson 1/3. Ok, ahora veamos cómo aplicar este método con ayuda de un código de Python. Este código ya lo tenía previamente realizado y vamos a ir explicando cada parte. Lo primero que haremos es pedirle al usuario que ingrese una integral o una función y la convertiremos a una lista para poder manejarla mejor. Después se ingresará el intervalo inferior de la integral y lo guardaremos en una variable a. El intervalo superior en una variable b y el valor de n en una variable n. Para poder calcular h, vamos a restar el límite superior menos el límite inferior y esto dividido entre n. Luego vamos a hacer una variable denominada total que igualamos a 0 porque allí vamos a poner el resultado. Lo primero que tenemos que hacer es realizar un for que se va a encargar de evaluar la función en x, de x0, x1, x2, xn. Como conocemos la fórmula, sabemos que se va a realizar todo el método a que primero se va a multiplicar la h por 1/3 y eso multiplicado a la suma de todas las funciones evaluadas en x0, x1, xn, más la función evaluada en el límite superior, más la función evaluada en el límite inferior. Este for lo hemos hecho para que solo evalúe el método en f de x0, f de x1 y f de xn. Todavía no hacemos la evaluación de las funciones en a y en b, así que primero vamos a calcular xn con el límite inferior más la multiplicación del 1, 2 o 3 de n-1 por h, y esta n la vamos a evaluar. Ok, como vemos, la primera i vale 1, así que como este método de Simpson 1/3, las funciones de x0 a xn-1 van a valer 2 o 4, dependiendo si es un número par o un impar. Como 1 es un número par, va a ser a 4 por f de x. Para poder evaluar la función ingresada, vamos a realizar una función denominada evaluación. Esta la tenemos por aquí arriba. Va a recibir un argumento denominado x de la función que queremos evaluar. Primero realizamos una copia de la función, que es una lista para así poder manejar o modificar sin tener que cambiar la función original. Con esta copia vamos a irnos moviendo por cada uno de los elementos y vemos en qué elementos contiene una x. Si ese elemento es una x, vamos a cambiar x que recibe la función. Así que por j in range len copia vamos a preguntar if copia en la posición j es igual a x. Si se cumple con esta condición, nos la va a reemplazar. Y así este for va a ir moviéndose hasta acabar con la lista copia. Ya que tenemos la lista copia que cambiamos donde cambiamos las x por el valor que el usuario ingrese en esta función, nosotros lo que queremos es que nos regrese el resultado de esa función evaluada en x. ¿Y cómo lo hacemos? Como copia es una lista, lo primero que tenemos que hacer es transformarla en una cadena. Para poder realizar una lista cadena usamos la función join, la cual recibe dos argumentos. Ponemos dos comillas para que nos separe cada uno de los elementos y con un espacio inválido, y el segundo argumento que recibe es el nombre de la lista, que en este caso es copia. Así ya tenemos una cadena y a esta cadena le podemos aplicar la evaluación. Así que la función recibe un argumento que cambia las x y nos regresa a la evaluación, que nos regresa la función evaluada en x y todo eso multiplicado por 2 o por 4, y todo eso lo vamos a ir guardando en nuestra variable total. Vamos a sumar la evaluación con respecto a A más la evaluación con respecto a B, y ahora tenemos que el total
vale tanto y ya solo multiplicamos todo esto para h y por 1/3 del total y lo guardamos en la variable total y ya solo restaría imprimir. Para verificar que nuestro código funcione correctamente, damos clic en iniciar y esperamos a que cargue la ventana de nuestro código. Utilizaremos la función que vimos hace un rato y aquí ya nos pide ingresar la integral o función, en este caso es 2 sobre x al cuadrado menos 4. El intervalo inferior de la integral es 0 y el intervalo superior es 0.35. El valor de nuestra n es 2 y tenemos que el resultado de la aproximación es menos 0.17, que como vemos es el valor que obtuvimos hace un rato, que es menos 0.1767. Cerramos y vamos a verificar con otro ejemplo. Damos clic nuevamente en iniciar, esperamos a que cargue y para este vamos a utilizar este ejemplo. Nos pide ingresar la integral o función, en este caso es 0.2 más 25x menos 200x cuadrada más 675x al cubo menos 900x a la cuarta más 400x a la quinta. Teníamos previamente escrita esta función, ya que es un poco larga, damos clic enter, nos pide el intervalo inferior de la integral, que es 0 hasta 0.8, que es nuestro intervalo superior. El valor de nuestra n para este caso es 4 y nos da un valor de 1.6234. Y tenemos aquí que el resultado de esta ecuación era 1.64, entonces es un valor aproximado. Entonces con esto vemos que nuestro código funciona correctamente. En este video hablamos sobre la aplicación del método de función 1/3 y cómo podemos codificarlo en Python. Les voy a dejar el código en la descripción del video para que puedan utilizarlo. Espero que les haya servido mucho este video, que les haya gustado. Adiós. Disco-Schlampe.